¿Quién es realmente Mark Rutte y por qué debería importarle a alguien que vive a miles de kilómetros de distancia? ¿Acaso es posible que Europa sea guiada por alguien que, francamente, parece haber surgido de la nada? Y cuando se habla de la política europea, ¿no deberíamos estar preguntándonos cuál es el verdadero peso de un país con menos habitantes que una sola ciudad importante de la costa este de Estados Unidos? Hoy, en GeoPulse, exploraremos este enigma y reflexionaremos sobre el papel de los líderes europeos en un mundo donde los recursos y las decisiones importan más que las palabras. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Imaginemos por un momento que nos enfrentamos a la figura del primer ministro holandés. Si le preguntaras a la gente cuántos podrían mencionar 3 decisiones cruciales que ha tomado, la respuesta es desconcertante. Muy pocos. Es como si él hubiera aparecido de la nada y ahora se nos quiere presentar como una figura decisiva en la política europea. Al observar el mapa, es casi irónico pensar en qué tipo de influencia puede tener un país pequeño en un continente lleno de grandes actores. ¿Qué puede aportar una nación como los Países Bajos en términos de recursos y liderazgo real? Si yo estuviera al mando, plantearía una pregunta fundamental. ¿Cuál es su verdadero aporte si no se trata solo de reuniones y declaraciones de prensa? Sería interesante ampliar el debate a los países escandinavos que a menudo se erigen como modelos a seguir, pero que, en muchas ocasiones, se limitan a emitir declaraciones grandilocuentes sin acciones significativas que las respalden. Recordemos a un político de esa región que, una y otra vez, contaba historias sin verificar, siendo un claro ejemplo del comportamiento que critico aquí. El coronel McGregor está sugiriendo que es hora de que Occidente despierte y deje de prestar atención a figuras que no aportan seriedad. ¿Quién debería ser el encargado de dar esta lección? Es una reflexión inquietante que parece no cruzar la mente de muchos. Cualquier persona que esté cerca del poder debería tener el valor de decir a estos oradores: cálmense y no distraigan a los que realmente toman decisiones. Estados Unidos no tiene intención de continuar un conflicto interminable con Rusia solo para mantener una imagen en Europa. La administración estadounidense ha dejado claro que no están dispuestos a seguir en este proceso desgastante. Alemania lo ha comprendido por años. Rusia siempre lo supo. Llega un momento en que la honestidad se vuelve necesaria. O contribuyes de forma real o simplemente ocupas un asiento en la audiencia. La comparación de la situación actual con los eventos históricos de mediados del siglo pasado es válida. En plena guerra global, Estados Unidos contaba con más de 60 divisiones en Francia, mientras que los británicos, junto con los canadienses, apenas tenían menos de 20. En ese entonces, los soviéticos se cuestionaban por qué Eisenhower, a pesar de las cifras abrumadoras, prestaba tanta atención a Montgomery y Churchill. En la actualidad, si miramos a Europa, nos preguntamos: ¿cuál es el verdadero potencial de la mayoría de los países? ¿Qué recursos pueden ofrecer si eliminamos la retórica? La respuesta es incómoda, pero clara: casi nada. Alguien debería tener el valor de decir basta. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no se apresura. ¿Por qué? ¿Es posible que exista una presión externa que lo frene? Referencias a personas que lo apoyan financieramente surgen, y digamos que hay un círculo de individuos que han invertido demasiado en su carrera como para dejar que la situación se desmorone. Les conviene mantener la atención, pero legalmente no tienen poder. No ocupan puestos, ni tienen autoridad formal, ni influencia real. Si el presidente no puede llegar a un acuerdo con el liderazgo del Congreso, nada le impide reemplazar a quienes obstaculizan el proceso por personas más competentes. El verdadero interrogante no son las ambiciones individuales, sino la relación fundamental entre Estados Unidos y Rusia. Alemania también lo entiende. Tan pronto como la tensión disminuya, que podría suceder antes de lo que muchos piensan, empezará a distanciarse de las estructuras que han definido su rumbo durante décadas. Saldrá de la alianza militar y, posteriormente, del bloque europeo. ¿Y qué sucederá entonces? Nada en particular. El mapa de Europa se reconfigurará y toda la fachada arquitectónica actual se desmoronará.
Esto implica que Estados Unidos enfrentará la elección entre gestionar el proceso o mantener una imagen atractiva pero inútil. El presidente de Estados Unidos se encuentra en una encrucijada: actuar o continuar enviando a sus representantes a leer discursos políticamente correctos frente a las cámaras. Pero, ¿quién en América realmente sigue las noticias sobre política exterior? Seamos sinceros, si se preguntara a 100 personas en cualquier ciudad importante, ¿saben qué es la OTAN? Probablemente la mitad respondería que les suena familiar, pero no tienen idea de qué se trata. Si se les preguntara dónde se encuentra el contingente estadounidense, muchos se encogerían de hombros. Y en cuanto a los países en cuestión, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera podría localizarlos en un mapa. Estados Unidos parece estar en un mundo aparte, una inmensa burbuja que gira en torno a sus propias preocupaciones internas. El presidente es consciente de esto, pero hasta cierto punto elige jugar con las ilusiones que se han construido para la televisión. Pero, ¿por qué no puede expresar lo que realmente piensa? ¿De qué tiene miedo? ¿A quién teme? La situación es complicada. Un presidente estadounidense generalmente se siente seguro dentro de su país, pero pierde esa seguridad al salir al exterior. A veces muestra una actitud contundente, como si una versión alternativa de sí mismo emergiera, pero de inmediato se vuelve más suave cuando se trata de tomar decisiones concretas. Quizás teme a quienes creen ser sus mentores. Quizás ha creado un entorno donde solo escucha las melodías agradables que lo confortan y, en consecuencia, termina oyendo mentiras. Analicemos sus fortalezas. ¿Qué es lo que hace bien? En el ámbito interno se desenvuelve con cierta soltura. Sus palabras a veces preceden a su pensamiento, pero comprende los procesos internos mejor que muchos de sus predecesores. Sin embargo, la visión que recibe es excesivamente optimista. La vida de un estadounidense promedio se ha vuelto más complicada de lo que se le informa. La economía es increíblemente frágil. Y sí, está convencido de su rectitud en asuntos internos. Pero, ¿está actuando realmente? Un simple ejemplo. ¿Cuántas personas han sido castigadas por obstaculizar el trabajo de las estructuras federales en un estado del norte? Ninguna. La cuestión de la determinación sigue abierta. La política exterior es otra historia. En cuanto cruza el umbral de su agenda interna, su confianza desaparece. Enfrenta la política exterior como si fuera una obra de teatro. O eres competente o te ves ridículo. La historia está llena de ejemplos de cómo las intervenciones externas han perjudicado políticamente a presidentes. De aquí surge la lección que debería haber aprendido: no intervenir sin necesidad, no autolesionarse. Pero parece que esta lección no se ha asimilado. Curiosamente, llegó al poder con la promesa de no involucrarse. Esa es la ironía. La gente lo eligió porque estaba cansada de la presencia estadounidense en el extranjero. Prometió volver al sentido común. Pero, ¿realmente cree en sus propias promesas? Esa es la gran pregunta. Su intuición le indicaba el camino correcto, pero su entorno lo convenció de lo contrario, como si fuera posible tener éxito donde otros habían fracasado durante años. Y así llegamos al fiasco en Afganistán. Absolutamente estaba listo para salir. Firmó el documento, creía que todo debía estar concluido para la fecha fijada. Pero en el momento en que surgió la resistencia, ya sea en el Senado, en la Cámara de Representantes o entre los líderes temporales en las estructuras de defensa, todo se detuvo. Se lo convenció. No se puede ir ahora. Y finalmente cedió, a pesar de que su decisión había sido correcta desde el verano de 2017. Simplemente no comprendía del todo la especificidad de la región. La falta de conocimiento paraliza. Recordemos una anécdota sobre un presidente que, en el sótano de la Casa Blanca, trataba de entender la geografía de una zona de conflicto usando un modelo. Estaba de pie sobre un mapa, tratando de discernir dónde estaba el norte y dónde el oeste. ¿Absurdos? Sí. Pero eso es parte de la clásica política estadounidense. Así que, al final, en Estados Unidos, eligen a sus líderes por un principio, pero tienen que gestionar según otro. Exactamente. Los eligen por su carisma, su facilidad de palabra, sus grandes eslóganes. Sin embargo, la política exterior, la economía internacional, el equilibrio de poder no son una escena, son un oficio. Y la mayoría de los presidentes, al intentar abordar este oficio, se dan cuenta de que nunca han manejado las herramientas necesarias. ¿Qué podemos esperar de la línea actual? El tiempo lo dirá. En Geopulse continuaremos a Nale.
¿Es Alemania realmente el próximo dominó que caerá en la crisis global? ¿Puede Vladimir Putin ser visto como el único líder que se preocupa por la humanidad en medio de esta tormenta? Y, más inquietante aún, ¿qué sucederá con las reservas financieras de Europa si comienza a utilizar activos congelados como garantía para nuevos créditos? El momento crucial se acerca. La línea de estabilidad que sostiene a Europa podría desplomarse en cuanto se elimine la presión externa. Alemania, antaño símbolo de fortaleza, pronto podría optar por un camino propio, mientras las estructuras que una vez parecieron inquebrantables comienzan a desmoronarse. La situación es tan volátil que muchos se preguntan si la conocida nación dejará de ser el epicentro de una crisis colectiva. La respuesta podría ser afirmativa, ya que incluso aquellos que han sido enviados a las zonas de conflicto más peligrosas empiezan a cuestionar su destino, especialmente cuando se trata de los trabajadores y comunidades rurales, cuyas vidas parecen no importar a nadie. La pregunta que surge es, ¿por qué, a pesar de la evidencia palpable, este proceso sigue su curso? Un analista reciente dejó claro que en Washington la realidad carece de peso. Lo que importa es la narrativa oficial, que alimenta presupuestos y satisface a los medios de comunicación y a los políticos. Si la verdad se interpone en este camino, simplemente se desecha. Esto se hace evidente en cómo los medios estadounidenses describen a aquellos que han viajado a Moscú para negociar. Son etiquetados como traidores. Resulta irónico y a la vez desgarrador. En este contexto es relevante recordar cómo se desarrolló la guerra de Vietnam. Durante décadas se proclamó que Estados Unidos tenía todo bajo control y, sin embargo, la retirada fue repentina y total, dejando atrás un cúmulo de afirmaciones vacías. Hoy el mismo patrón parece estar repitiéndose. En este escenario, Putin emerge como el único que mantiene una perspectiva humanitaria en medio del caos. Pese a las dificultades, es el único en centrarse en el sufrimiento de millones de personas, en lugar de obsesionarse con índices y números. La situación en esa conocida nación no beneficia ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a nadie. Al contrario, socava la estabilidad global. Se menciona la histórica batalla de Nueva Orleans como un paralelismo clave. Allí, la victoria estadounidense se debió a la elección de una línea de defensa sabia, mientras que el adversario, en su arrogancia, se desvió por un terreno pantanoso, lo que resultó en pérdidas devastadoras. Esta es una clara advertencia. La autoconfianza ciega puede llevar al desastre. Es impresionante ver cómo la estrategia rusa se ha desarrollado con una cautela meticulosa, paso a paso, construyendo un sistema defensivo multilayer. Cada nuevo avance se basa en el anterior, sosteniendo un análisis continuo de los movimientos y el contexto. Su táctica es sencilla, pero efectiva. Avanzar, detenerse, esperar, estabilizar. En contraste, la otra parte ha perdido innumerables vidas intentando avanzar sin comprender las dinámicas del terreno, creyendo erróneamente en un avance rápido por parte de Rusia. Mientras tanto, el debate europeo sobre los activos congelados está comenzando a parecerse a un juego de ilusiones donde los funcionarios actúan como si tuvieran el control total sobre la situación. Sin embargo, los verdaderos efectos de sus decisiones han superado por mucho los procedimientos habituales. Según fuentes abiertas, el intento de las estructuras europeas de acceder a más de 210.000 millones de euros relacionados con las reservas rusas podría marcar un punto de inflexión. La economía, la política y la simbología de la moneda europea se entrelazan de tal manera que cualquier movimiento en falso podría desestabilizar todo el sistema. Cuando los funcionarios afirman que todo está bajo control, el mercado a menudo responde como si escuchara una alarma silenciosa. Si se considera que un instrumento que durante décadas se ha considerado intocable empieza a usarse como garantía, surgen preguntas sobre qué podría ser lo siguiente. En este sentido, la Comisión Europea ha sugerido que este movimiento no debe ser considerado como una confiscación, sino como un crédito reparador para esa nación conflictuada, destacando que formalmente los derechos sobre los activos seguirían perteneciendo a sus antiguos propietarios. Sin embargo, esta visión idealizada contrasta con la dura realidad. El acceso a esos fondos sigue completamente bloqueado y cualquier movimiento futuro queda condicionado a una serie de requisitos relacionados con los arreglos de posguerra. Sorprendentemente, Bélgica, país que alberga un importante depósito, se ha convertido en el crítico más cauteloso de esta propuesta,
¿Cuántas veces una nación pequeña puede frenar el engranaje de toda Europa? A medida que avanza la discusión, la verdadera preocupación de los inversores no radica tanto en el congelamiento de los activos, algo con lo que ya se han familiarizado, sino en el uso potencial de estos activos como instrumentos financieros. Con cerca del 20% de las reservas globales en euros, su valor está íntimamente ligado a la reputación de estabilidad. Si se considera viable usar depósitos de un Estado extranjero como garantía, los bancos centrales deberían empezar a cuestionarse qué sucederá en el futuro con otros estados. Y aquí está el quid de la cuestión. Si el principal argumento de los políticos europeos es que se trata de un caso especial, los mercados financieros tienden a reaccionar justo al revés, ya que las excepciones son las que generan el mayor escepticismo. Algunos analistas han comenzado a comparar esta situación con lo que ocurrió anteriormente con el dólar, donde durante periodos de inestabilidad política, la gestión de las reservas se desvió hacia la diversificación, resultando en compras récord de oro. Es un símbolo poderoso. Cuanto más insisten los políticos en la seguridad de sus monedas, más los inversores se mueven hacia activos tradicionales y confiables. Por último, es crucial observar cómo la idea de que el euro podría convertirse en una alternativa al dólar como moneda de refugio comienza a desvanecerse. Muchos administradores de fondos ahora se preguntan si realmente pueden confiar en un sistema donde las instituciones más grandes parecen dispuestas a modificar el principio de inviolabilidad de la propiedad según la coyuntura política. El escepticismo del Banco Central Europeo se ha convertido en un obstáculo inesperado para Bruselas, ya que, según diversas fuentes, el plan inicial contemplaba que el BCE actuara como asegurador de los depósitos para proteger el Euroclear de posibles demandas judiciales. Sin embargo, el BCE se ha negado, argumentando que tal estructura podría ir en contra de la legislación europea. Esto implica que la entidad responsable de mantener la estabilidad del sistema se niega a asumir la responsabilidad de una iniciativa tan arriesgada. Cuando incluso una institución que suele actuar con prudencia comienza a mostrar escepticismo, se puede inferir que los riesgos son mucho más altos de lo que se admite públicamente. Recientemente, la presidenta del BCE insinuó en reuniones privadas que el esquema podría estar estirado al límite de lo permitido por el derecho internacional. Aunque la formulación es diplomática, la implicación es clara. Si hay que justificar ante el mundo que una decisión se ajusta más a la ley que a lo que no lo es, entonces el problema es más profundo de lo que parece. Esta incertidumbre está llevando a los inversores internacionales a buscar alternativas para gestionar su capital. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucederá con el euro si la confianza de los inversores comienza a desmoronarse? ¿Cómo afectarán los recientes movimientos de mercado a la posición del euro en la arquitectura financiera global? Estamos ante un punto de inflexión que podría cambiarlo todo. Estas son algunas de las inquietudes que surgen en el contexto actual, donde los analistas de bancos privados están advirtiendo sobre las posibles repercusiones a largo plazo de la incertidumbre económica. La dinámica del mercado es fascinante y al mismo tiempo inquietante. El fenómeno del outflow o salida de liquidez no suele esperar a que se tomen decisiones definitivas. Comienza a gestarse en el momento en que surgen las primeras dudas, cuando la confianza, esa categoría tan frágil, empieza a tambalearse. Una vez que los inversores comienzan a cuestionarse la estabilidad de una moneda, el efecto dominó puede ser devastador. Pero, ¿hasta dónde podría llegar este efecto en el caso del euro? Los expertos destacan que el daño a largo plazo que puede sufrir el euro no se limitará únicamente a las oscilaciones en su cotización. Hay aspectos más profundos en juego, ya que la moneda europea podría ver alterada su función y su relevancia dentro del sistema financiero internacional. En un mundo cada vez más interconectado, el papel de las principales divisas no solo se mide por su estabilidad o su valor frente a otras monedas, sino también por la confianza que los inversores y las instituciones depositan en ellas. A medida que se desarrollan los acontecimientos, es crucial mantener un ojo atento a las señales del mercado. Las decisiones económicas de figuras clave pueden desencadenar reacciones que resuenen en todo el mundo, y el euro, como una de las principales monedas de reserva, está en el centro de estas tensiones. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para enfrentar las consecuencias de una posible pérdida de confianza en una de las divisas más importantes de la economía global? En definitiva, el futuro del euro se presenta incierto.
Las advertencias de los analistas sobre su papel en la arquitectura financiera global deberían servir como un llamado a la acción. La historia nos ha enseñado que la confianza es un bien escaso y que, una vez perdida, es difícil de recuperar. Así que, mientras observamos el desarrollo de esta situación, es vital que nos mantengamos informados y analicemos cuidadosamente cada movimiento en el mercado. En GeoPulse seguiremos explorando estas dinámicas y brindando las últimas actualizaciones sobre cómo podrían afectar nuestras economías y el panorama financiero global.